Hola, bienvenidos al mejor canal para aprender español de manera interactiva. Hoy vamos a hacer 3 dinámicas distintas. Les daré un set de ejercicios en el cual aprenderán a describir las características o apariencia física de las personas. Saber cómo describir a las personas es algo básico a la hora de aprender un idioma y muy útil cuando viajas para hacer amigos nuevos, socializar, si te pierdes para hacer preguntas sobre personas o para buscar a alguien en particular. Antes de empezar, no olviden suscribirse y darle like para que no se pierdan ningún episodio. ¿Listos? ¡Comenzamos! En la primera dinámica, ustedes tendrán que adivinar el personaje que yo estoy describiendo. ¿Listos? El primer personaje tiene el cabello güero. También tiene ojos azules. Sus labios son carnosos y de color rojo. Y también tiene puesto un sombrero rojo. ¿Ya adivinaste quién es? Mi personaje es Taylor Swift. El segundo personaje tiene orejas grandes. Es calvo. No tiene cabello. Tiene un ojo michi. En México decimos que alguien tiene el ojo michi cuando tiene un ojo un poco más cerrado a diferencia del otro. No sé si así se dice en otros países o incluso en otros estados dentro de México, pero al menos aquí en Colima sí se dice así. Ojo michi. ¿Ya adivinaste quién es mi personaje? Mi personaje es Jeff Bezos. El siguiente personaje tiene ojos pequeños. Sus ojos son de color azul. Su cabello es güero. También tiene la nariz torcida. Nariz torcida. ¿Ya adivinaste quién es? El personaje es Owen Wilson. Excelente actor. ¡Wow! El siguiente personaje tiene cabello largo. Él tiene el cabello ondulado. El personaje tiene barba larga. También tiene cejas pobladas. Cejas pobladas. El personaje es Jason Momoa. El siguiente personaje tiene cabello color castaño claro. Y su cabello es largo. Ella tiene ojos grandes. Ella tiene una piocha o mentón partido. Mentón partido. Su piel es blanca. ¿Ya adivinaste quién es? Es Adele. Siguiente personaje. Este personaje tiene cabello negro. Su cabello es corto y lacio. Sus ojos son rasgados. O, como decimos coloquialmente, son chinos. También este personaje usa lentes. Lentes. Su piel es morena. ¿Ya adivinaste quién es? El personaje es Jackie Chan. Siguiente personaje. Este personaje tiene una sonrisa muy blanca. Ella está vestida muy formal. Ella tiene cabello corto y es güera. ¿Adivinaste el personaje?
es Bárbara Corcoran. No sé cómo se pronuncia su nombre. Puede ser Corcoran. For simply that reason, I'm out. Nuestro siguiente personaje tiene aretes largos. Tiene un escote pronunciado. Ella es morena o negra. Su cabello es ondulado y es de color güero cenizo. ¿Ya adivinaste quién es? El personaje es Beyoncé, the Queen. El último personaje es mi favorito. Perdón, esposo. Él tiene cabello chino. Su cabello también es castaño. Sus ojos son de color verde. Él tiene la mandíbula afilada. ¿Ya adivinaste quién es? Es Timothée Chalamet. Siguiente dinámica. En la siguiente dinámica, tú eres un policía. Eres la ley. Yo estuve presente durante el robo de una tienda Apple. Fui testigo del crimen. Así que me llamaste a la estación de policía para que te ayude a identificar al ladrón. Te voy a describir físicamente al ladrón y tú me dices quién es. Tenemos 3 sospechosos, o más bien tienes 3 sospechosos. El ladrón tenía cabello castaño y corto. El ladrón era alto. El ladrón tenía ojos pequeños y de color café. El ladrón tenía barba. El ladrón era robusto. El ladrón tenía piel blanca. ¿Saben quién es? El ladrón es el sospechoso número 3. En nuestra última dinámica, yo soy una doctora y tú eres mi asistente. Yo te voy a describir físicamente a mis pacientes y tú tienes que ayudarme a encontrarlos en la sala de espera. ¿Listo? Mi primer paciente es una mujer. Su cabello es rubio. Ella tiene la piel blanca. Ella está embarazada. ¿Ya encontraste a mi paciente? Está aquí. Mi siguiente paciente también es una mujer. Ella tiene el cabello corto y canoso. Mi paciente usa lentes. Ella tiene zapatos y una bolsa rosa. Su cabello es lacio. Mi paciente tiene una cara cuadrada. ¿Ya sabes quién es mi paciente? Es ella. Último paciente. Él es un hombre joven. Tiene ojos grandes. Él tiene una nariz pequeña. El paciente es alto. Él tiene cabello chino y castaño. ¿Ya sabes quién es mi paciente? Es él. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Si quieren seguir aprendiendo español de manera interactiva, por favor suscríbanse y díganme en los comentarios qué opinan de este tipo de dinámicas utilizando Comprehensible Input. ¡Hasta la próxima!